Ley de la desatención. Bajo la hipótesis de la promulgación por parte de la Unión Europea de la Ley de la Desatención, la cual prohíbe el uso de algoritmos que maximizan la economía de la atención, la extracción de datos y el capitalismo de plataformas para priorizar la privacidad del usuario. En la actualidad, la era digital está transformando todo y tomando relevancia en nuestras vidas, como también en otros estratos importantes como la creación de nuevas economías, sociedad y medios. Todos estos cambios importantes generan una constante preocupación sobre qué tan garantizada está nuestra información personal y si realmente existe un uso antiético con los datos, para qué fines son extraídos y si son usados para influir en nuestras decisiones y preferencias, e incluso en el ámbito político. A pesar que el panorama no suena alentador o incluso un poco alarmante, la realidad es mucho más compleja y el análisis pretende contrarrestar este clima enrarecido. En tal sentido, se declara que todas estas medidas afectan a la libertad y autonomía de los modelos económicos de las empresas digitales, ya que se resuelve que todo acto regulatorio es coactivo que perjudica en gran medida al consumidor o usuario de las diferentes plataformas, e incluidas las industrias de la información. Bajo el amparo de la libertad de actividades económicas reguladas, éticas y morales, los espacios digitales son un mundo complejo donde no solo se manifiestan actividades comerciales dentro, sino también externamente en el mundo real, ya sea por productos tangibles, suministros y o servicios. En tal sentido, no debería estar en el escrutinio de expectativas idealizadas que quieran abarcar competencias ajenas a su entendimiento. Todas estas actividades o modelos económicos en la actualidad ya están reguladas, desde políticas de cookies hasta la acción del orden de la fuerza para actividades delictivas, tanto penales como administrativas. Por lo tanto, se debe considerar un panorama diferente al direccionamiento de esta regulación y de algunos autores que ven esta medida como la panacea de un mundo más democrático, olvidando que las regulaciones pueden provocar el efecto contrario al esperado. Una de las primeras cuestiones que se plantea es si esta medida será percibida como negativa o positiva, y el gobierno que lo legisle será condenado o aplaudido en nombre de la democracia. Si se habla de una prohibición, el uso de algoritmos en contra de las plataformas que usan sistemas económicos basados en captar la atención y la extracción de datos, habría de conceptualizar o explicar estos sistemas complejos pero importantes. Tanto el concepto de economía de la atención actúa directamente sobre reacciones químicas del cuerpo humano que hacen que liberen continuamente cortisol y endorfinas a través de estímulos pasivos. Para ello se usan herramientas estructurales de las plataformas GAFAM. Saben perfectamente cómo emplearlas para atraer y retener al usuario mediante diseños de interfaces imperceptibles como posibilidad del scroll infinito y un sistema de recompensas como la interacción, la validación y pertenencia. La lucha por la atención no es una característica única de esta era digital, pues su genealogía es tan antigua como la humanidad misma, porque es parte inherente de su evolución, ya que en cada época la sociedad vivió diferentes etapas de enganche a la atención y está directamente vinculada con la tecnología o novedad de cada época. Así se inicia con el fuego, los rituales en la prehistoria, iglesias vitrales y música en la Edad Media, TV, radio, prensa en los siglos XVII y XIX y XXI. En la actualidad luchan por nuestra atención los videojuegos, TV de pago, plataformas y redes sociales. En esta generación que surge por primera vez el concepto de adicción a las pantallas generado por la TV. Dentro de esta ampliación conceptual existen varios tratados que coinciden con esta aseveración, como la expone muy bien Everett Roger en su libro Difusión de la Innovación de 1983, que la historia de esta lucha tiene asidero en la estructura de un patrón evolutivo, pues cada generación tecnológica provoca fascinación, saturación, crisis, regulación e integración. Y en continuidad con esta línea de investigación se encuentra la teoría del ciclo generacional de Strauss y Howell, que plantean que estos siglos están agrupados en generaciones de 80 y 100 años, que cada una trae consigo el renacer, despertar individualista, formación y colapso, como también coincide con el planteamiento de José Ortega y Gasset en su libro Revolución de las Masas de 1930, donde define otros estadios: la novedad y progreso, masificación, crisis, pérdida de criterio y coercitividad y regulación, ubicándonos en los dos últimos periodos en la actualidad. Y evidentemente no son transiciones marcadas, sino muchas veces se van traslapando progresivamente. En consecuencia, la ley de la desatención, que se dirige principalmente a las grandes plataformas tecnológicas GAFAM, Google,
Google, Amazon, Facebook, Apple y Netflix asumen mediante la Organización de la Unión Europea que son entidades privadas con el poder suficiente de alterar el orden social en beneficio propio. Si bien es cierto que se puede interpretar de esta forma, no se puede confundir que regulando o prohibiendo se podrá tomar control asegurando que esta relación es de poder, por lo tanto es visto como un recurso a poseer, pero la verdad es un estado de situación donde no se admite el vacío, tal como lo define Joseph Bayes en su Manual de Ciencia Política del 2006, y al prohibir esos algoritmos se está obviando el entendimiento de cómo funcionan verdaderamente las estructuras tecnológicas, ya que la extracción de datos que usan las grandes plataformas es parte de la misma tecnología que hace funcionar, y en la actualidad la de la propia inteligencia artificial. Con relación a la extracción de datos, Marta Peirano en su libro El enemigo conoce el sistema nos plantea situaciones mediáticas para darnos luz sobre las intenciones y génesis de los datos personales en evidencia con la manipulación algorítmica y la tecnología como herramienta política. Son situaciones nada alentadoras, muchos ejemplos controversiales que definen en su marco la presencia de una red de vigilancia para fines que atentan contra la privacidad y en muchos casos poco éticos. Sin embargo, detrás de este estudio se deja de lado la perspectiva legal, en tanto que el usuario puede demandar todas las herramientas necesarias para su privacidad y consentimiento, ya que existen medidas de protección que regulan a favor del usuario en protección de sus datos personales. Seguidamente, la perspectiva comercial se esclarece el funcionamiento independiente del fin manipulador y objeto de transacción pecuniaria. Pero en realidad es el mismo sistema en esencia que llevan años en nuestra sociedad, desde las más media hasta las personalidades famosas. También se extrapola la seguridad, que es la base justificada de cierta intimidación del uso de los datos, porque las entidades gubernamentales, a través de sus intereses de seguridad nacional, tienen el acceso libre y ejecución procesal si así lo determinan en casos específicos, como realmente se convierten en moneda de cambio nuestros datos. Aparte de la intervención gubernamental que tienen acceso directo a todas las fuentes sin intervención de filtración automatizada, los datos son lecturas de patrones cognitivos de preferencias y acciones de afinidad. En primera instancia sirven como guías para la selección de contenido a ofrecer, vender, exponer o exponer a cada usuario. Y esta acción inteligente o algorítmica la que la diferencia de los demás medios. La posibilidad de dirigir eficazmente y minimizar los costos de publicidad, maximizar los beneficios y eficacia, generando un eterno bucle social a lo que anteriormente lo hacíamos por elección, ahora lo hacemos de una forma automática. Es decir, que se cumple lo que Joseph Clapper ya estudiaba en su teoría de la exposición selectiva de 1960, donde solo aceptamos y buscamos lo que nos interesa y concuerde con nuestra ideología y formas de percibir el mundo, creando otros fenómenos como las burbujas de filtro de Elie Pariser del 2011, donde la información y contenido está a la medida de estos patrones de conducta digital que tenemos en la web, sea por historial, compras, suscripciones o videos, etc. Este sistema algorítmico sirve para le sirve mucho la publicidad porque durante años este sector busca la relación directa entre inversión y eficacia y direccionamiento a su target sin dispersión. Ve en estas plataformas la solución de sus costos. Por ello, que la inversión en estas nuevas economías la va ganando terreno a los medios tradicionales. Esta nueva realidad es una alternativa a la industria publicitaria, ya que en la sociedad tiene una mala reputación y aceptación por ser invasiva, contaminante y ligada al consumismo y en diferentes motivos, como bien lo analiza David Acker y Donald Burson en su artículo Cause of Irration in Advertising de 1985, dando como causa principal la interrupción del flujo cognitivo cuando nos salta la publicidad dentro de una película que se ve o una lectura en cualquier actividad donde estemos concentrados y nos interrumpe la publicidad para cortar nuestra atención. Y esto genera también estrés cognitivo, reactancia y aversión. Demuestra que la publicidad ya tiene muchas desventajas de aceptación, por ello reducir la molestia a quien no es su público ni está interesado en su contenido o mensaje es un beneficio económico contar con este sistema. El siguiente cuestionamiento es saber es el impacto que tendría sobre el modelo de plataformas y de la industria de la información o incluso sobre nuestras vidas. Habrá que definir rigurosamente estas medidas regulatorias vagas dentro de conceptos muy estructurales, empezando con la economía de las plataformas, que se refiere a diferentes empresas con mayor presencia en el mundo digital que han crecido
tanto al punto de influir sobre la economía mundial y saber cómo sería tal regulación sobre los algoritmos, qué se propone realmente. Uno de los teóricos y académicos que ha estudiado de cerca estas relaciones económicas, políticas, tecnológicas y que pide la regulación a las grandes tecnológicas o convertirlas en empresas públicas es Nick Sniezek, profesor visitante de la Universidad de Westminster, quien además tiene una ideología de izquierdas que propugna la automatización estatal, modernización y abolición paulatina del trabajo tradicional. Por este motivo, él denomina a las plataformas como los sistemas precarios de trabajo, con flexibilidad laboral y de condiciones, lo que engloba el modelo de negocio austero. Este concepto de Nick se extrae de su libro El capitalismo de las plataformas del 2016, donde también ahonda el análisis en otras economías como la de la vigilancia, la atención, la de aplicativos, creando productos inmateriales altamente valorados como el conocimiento e información. Es por esto que perspectivas como la de Nick comulgan con medidas de regulación porque las acercan más a una idea de Estado con modelos económicos altamente eficientes que garantizan una mejor gestión integral pública en beneficio de una sociedad más moderna. Pero aunque se entienda como algoritmos de automatización y selección, no actúan en beneficio de las GAFAM, sino también en otros sectores como los de servicios particulares, industriales o pequeños negocios con productos tangibles. Por consiguiente, si se dictamina una prohibición de este sistema algorítmico, habría un perjuicio o daño colateral, ya no solo a estas pequeñas economías, sino también al usuario final. Quedaría pendiente el último punto sobre la industria de la información, que quizás uno de los sectores más regulados en la actualidad, y tanto Julia Cagé como Nick coinciden por un acceso libre, democrático y verdadero a la información, y para que sea viable esta visión propone un modelo económico en base a la aportación voluntaria de los usuarios a fondos como el crowdfunding y virar hacia una decencia sin fines de lucro. Aunque suene bien y democrático, la verdad es que se necesita mucho más que fondos voluntarios para sostener canales de información o empresas dedicadas a ella, tanto por su tamaño como participación en el mercado. Y esto debido a que, como se mencionó al inicio, las plataformas grandes son las que llevan el mayor porcentaje de inversión, ya sea por sus programas especializados en captar atención como la tendencia social. Es tal el modo que en la actualidad la información ya es parte de las plataformas, donde ven un lugar más adecuado de sobrevivir en relación con la demanda, pero ha logrado lo que la información se pluralice y esté más al alcance de cualquier usuario, aunque esta ya no sea tan fiable como otrora tiempo ni fidedigna, por ya no pertenecer a personas y tener responsabilidades jurídicas. Por eso los sectores de la información optan por modelos de pago, suscripciones o como los muros de pago, que los denomina Julia Cagé en su libro Salvar los medios de comunicación del 2016. Pero es preciso separar el derecho a la información pública y privada, ya que la primera sí es libre de acceso y democrática y amparada en el artículo 20.1 de la Ley de la Transparencia del 2013, mientras la segunda es un bien privado inmaterial y el acceso a esta es según criterios de su poseedor, sea a través de estos muros o incluso gratuitos, puesto que existe una confusión sobre el derecho a. No hablamos de un derecho inherente a nosotros como el derecho a la vida, lo cual se convierte en algo objetivo, sino hablamos de un derecho subjetivo por ser una facultad que se otorga externamente y su acceso a ella dependerá siempre de quien la posea. Entonces, si entendemos que la información es un bien, la regulación a esta industria haría mucho más amplia el acceso, y el muro de pago sería mucho más grande, y la información confiable y veraz no sería tan adherida a este concepto. Y es que se recalca en la realidad que la información no es un derecho, sino un bien. Tanto es así que la información académica no es libre y democrática, porque para acceder a estos bancos de investigaciones es necesario requisitos o pagos. En conclusión, los modelos económicos y sistemas autónomos digitales no deberían tener regulaciones en intereses económicos, ya que, como se ha analizado, son etapas que se van adaptando a la sociedad y en muchos casos se autorregulan por demanda y oferta. El mundo digital es mucho más complejo que visiones idealistas de moral y ética y solo la presunción de poder estatizar
a las grandes plataformas recurre a un discurso populista y ficcionario que no tiene base en su viabilidad, causando más perjuicio que beneficio y donde el control sí sería una herramienta política y abiertamente partidaria de cada gobierno. Sería todo, gracias.